Hola querido, esta semana hablaremos de cómo viven las personas que un día esperan entrar al reino de los cielos. Y creo que todos los cristianos, nuestro anhelo es ese. Ahora, cuidado con pensar que para ir al reino de los cielos tienes que cumplir esto, hacer lo otro. No se trata de cumplir esto o aquello. Ni siquiera en el marco de lo que venimos estudiando este trimestre se trata de ayudar a las personas necesitadas y de ser justos con hombres y mujeres. No. Los estudios de este trimestre no presentan normas de conducta que hay que cumplir con el propósito de ir al cielo con Jesús. Lo que estamos viendo es una descripción de las personas transformadas y que reflejan el carácter de Cristo. Porque nuestro verdadero problema empezó en el Edén cuando Adán y Eva se separaron de Dios. A partir de ese momento, pues el carácter del Padre se fue borrando cada vez más y más en el ser humano. Hoy, mientras Dios es amor, misericordia, justicia, comprensión, mansedumbre, humildad, etc., nosotros somos todo lo contrario. Y es por eso que vivimos sumergidos en problemas. Y es por eso que no somos justos, somos abusivos, en fin, todas las características tristes del pecado. El drama de todo cristiano, ¿sabes cuál es? Que un día nos encontramos con la palabra de Dios, llegamos a entender que el cristiano debe vivir haciendo esto y aquello, y pues de alguna forma tratamos de vivir las normas y principios que conocemos, pero yo te digo, si nuestro carácter no fue transformado, seguiremos en el fondo siendo egoístas y malos, y de ese modo será difícil vivir la vida descrita en los estudios de este trimestre. El texto en el que debemos meditar es Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si te das cuenta, aquí Jesús está describiendo el estándar de vida de los cristianos, cómo deben los cristianos vivir, la actitud de los futuros ciudadanos del reino. ¿Qué actitud deben tener los que irán al cielo un día delante de los afanes de esta vida? Y Jesús los compara a los pajaritos que viven despreocupados, porque inconscientemente saben que encontrarán comida. Ahora yo te pregunto, ¿es posible vivir una vida así? Si reflejáramos el carácter de Cristo, claro que sí, sería posible. Pero siendo seres humanos en proceso de crecimiento y llevando todavía en nuestro cuerpo la naturaleza pecaminosa, lo que será inconsciente, casi natural para nosotros, es la ansiedad, la preocupación y el temor del futuro. Pero esos sentimientos son fruto de lo que el pecado hizo en nosotros. Porque antes de la entrada del pecado no existía el miedo. Pero cuando Adán y Eva pecaron y Dios llegó al jardín, ellos ya estaban escondidos entre los árboles. Y Adán dijo, tuve miedo y me escondí. Hoy día el miedo es la característica común de todos los seres humanos. Nos preocupamos qué nos vestiremos, tendremos el dinero para pagar la renta, cómo podré educar a mis hijos, qué será de mí, cómo será el futuro, qué será el mañana. Y hacemos bien en preocuparnos de cierto modo. Pero es que antes de que nuestro carácter se desfigurase, pues no había ese tipo de preocupaciones. Hoy día muchos, en el afán de asegurarse un futuro, son injustos con los menos favorecidos. Vuelvo a repetir, Dios no está presentando aquí la norma de vida, como diciendo así, si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que ser justo, tienes que ser bueno, tienes que ayudar a las otras personas. No, Él está describiendo cómo es que viven las personas que han sido transformadas por Jesús. Ahora, si tú conoces la palabra de Dios, pero no has sido transformado por Cristo, si yo conozco, puedo predicar, puedo enseñar, pero mi carácter no es el carácter de Jesús, entonces pues no logré nada. Vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí veremos de qué modo los cristianos podemos hacer la diferencia en un mundo marcado por la violencia, la injusticia y el egoísmo.
No se trata de qué partido político entre al gobierno, ni se trata de criticar a cualquier tipo de gobierno. El estudio de esta semana no tiene que ver nada con política. La Biblia tampoco. El estudio se enfoca en el ser humano. El cristiano transformado por Jesús estará siempre dispuesto a ayudar a los más carentes, a pesar de la situación política que el país viva. El autor de la lección presenta algunas actitudes del cristiano. Él habla primero de la compasión. La compasión no depende de las circunstancias. Mi prójimo, necesitado de compasión, no tiene nombre, ni color, ni posición social, ni nacionalidad. Mi prójimo es todo aquel que necesita de mí. Yo sé que vivimos en un mundo tan violento que hasta personas que se detuvieron para ayudar a un necesitado fueron asaltadas o muertas. El propio Jesús dijo por eso que en los últimos días, por causa de la violencia, el amor de muchos se enfriaría, pero la compasión no debe morir en el corazón del cristiano. Recuerda que el buen samaritano ayudó al necesitado sin importarse con el hecho de que fuera un judío y hasta se molestase si percibía que un samaritano lo estaba ayudando. El otro día, en algún lugar del mundo, una pareja que regresaba de una ceremonia matrimonial vio a una señora con un niño en los brazos al lado de un carro malogrado. Paró, la pareja cristiana paró para ayudarlos. Resultado, salieron dos hombres que estaban escondidos, mataron al esposo, violaron a la señora, la dejaron casi muerta, pensaron que estaba muerta, pero ella vivió para contar la historia. Ahora, esto se multiplica cada día, pero eso significa que no debemos ayudar a las personas. No debemos mover un dedo para ayudar al necesitado por miedo de que nos suceda algo de malo. No, lo que significa es que debemos ser prudentes. Creo que la mejor manera de ayudar a cambiar el mundo es mediante la educación. Si deseas ayudar a un niño, ayúdalo a estudiar. La educación cambia a la persona, pero si deseas salvar a una persona, además de ayudarla a estudiar, ora por ella, para que un día acepte a Jesús como su Salvador y empiece a vivir como un futuro ciudadano del reino. Hablemos ahora de la generosidad. Esta es la tercera parte del estudio. Ya dijimos que el problema del ser humano es que perdió el carácter del Padre. Si nunca se hubiera apartado de Dios, sería pues semejante a Dios en su carácter. Y la mayor característica de Dios es su amor. El amor es la esencia de su ser. Dios es amor, dice Juan. Añade que Dios amó al mundo de tal manera que dio. Esto significa que el amor es generosidad, entrega, renuncia. Si una persona es transformada por Jesús, la primera característica que debe aparecer en su vida es el amor y consecuentemente el anhelo de compartir, de ser generoso, de no querer todo solo para sí mismo. Leamos primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17 al 19. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Por qué? Porque la riqueza te vuelve orgulloso, soberbio. Tú crees que porque tienes dinero ya no necesitas de nada ni de nadie. Y muchas veces comienzas a abusar de las personas o a usar a las personas. Pero ahora Pablo dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Porque en este mundo, pues querido, estoy comentando el texto, en este mundo, hoy tienes dinero y mañana puedes estar en la mayor pobreza. Hoy puedes estar pobre y mañana puedes estar en la mayor riqueza. Este mundo es un mundo de contradicciones. Hay de aquel que deposita su confianza en cosas pasajeras, como un pedazo de tierra, una casa, un carro o el dinero en el banco. Dice Pablo que los ricos no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esto es interesante. Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero no solo para que las disfrutemos, sino dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna.
Este concepto de Pablo es admirable. Dice, Dios es generoso con nosotros, nos da riquezas para que las disfrutemos, pero no solo nosotros, sino que también ayudemos, seamos ricos no solo en dinero, sino en buenas obras, dadivosos, generosos, porque es así que actúa un cristiano que ha sido transformado. Y ese cristiano, pues, reflejando el carácter de Cristo, estará listo para ir al reino de los cielos. En la cuarta parte veremos a los cristianos como promotores de la paz. Sabes, la paz es ante todo un atributo divino. Pablo dice en Romanos 15:33, y el Dios de paz esté con todos vosotros. Por lo tanto, la creación, que es un reflejo de la gloria divina, y en la creación está incluido el ser humano, la creación aspira a la paz. La paz se funda en la relación entre todo ser creado y Dios, una relación marcada por la comunión diaria con el Creador. Pero como consecuencia del pecado, pues el ser humano se apartó de Dios, ahí se alteró el orden divino. El mundo conoció lo que era derramamiento de sangre, conoció lo que era división. La violencia se manifiesta a partir de ese día en las relaciones interpersonales y sociales. La paz y la violencia, querido, no pueden habitar juntas. Donde hay violencia, no puede estar Dios, porque Dios es paz. En la revelación bíblica, la paz es mucho más que la simple ausencia de guerra. Representa la plenitud de la vida. Eso es paz. Los judíos, cuando decían shalom, que era paz, no deseaban solo ausencia de guerra. Al decir shalom estaban deseando vida plena, un hogar feliz, hijos felices, abundancia en la mesa, fidelidad, plenitud en Cristo. Todo eso significa shalom, paz. Ahora, el cristiano debe entender que la paz, más que una construcción humana, es un don divino ofrecido a todos los hombres que viven una vida de comunión con Cristo. Pero la paz también incluye la obediencia al plan de Dios. La paz es la bendición de Dios sobre su pueblo. Números 6:26 dice, Jehová te muestre su rostro y te conceda la paz. Esta paz que se menciona en el libro de Números genera bienestar, segundo el capítulo 48, versículo 18 de Números. Genera propiedad, según el capítulo 54, versículo 13. Ausencia de temor, según Levítico 26:6. Y también genera alegría profunda, según Proverbios 12:20. La paz es algo completo, no es parcial, no es solo ausencia de guerra, no es solo dormir tranquilo. Es reflejar el carácter de Cristo. La gente cuando andas en la calle, ve y se pregunta, este hombre, esta mujer es diferente. En casa tú eres diferente. Una madre diferente, una esposa, un esposo, un padre diferente. Tú eres un hijo diferente. En el trabajo tú eres un empleado diferente. Reflejas paz. No eres de aquellos que están promoviendo la guerra, no. ¿Sabes? Lo peor que le puede suceder al ser humano es querer promover la paz solo con pancartas, saliendo a la calle, gritando por paz. No, no. Hay que hablar también. Y justamente aquí viene la parte última del estudio de esta lección. Hablando de la iglesia que debería usar su voz para denunciar el abuso, para denunciar el autoritarismo, para defender la paz. Leamos Isaías capítulo 10, versículos 6 al 8. Mira lo que dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad? Ligaduras de impiedad quiere decir que la impiedad, cuando tú no eres piadoso, cuando la gente no es piadosa, cuando la sociedad no es piadosa, ¿qué pasa? Es como si amarrase con ligaduras a los otros ciudadanos menos favorecidos. Ahora viene Dios y dice, yo escogí mejor que el ayuno, que desates las ligaduras de impiedad, que sueltes las cargas de opresión,
que dejes ir libre a los quebrantados y que rompas todo yugo. No es el verdadero ayuno, está hablando que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Qué descripción extraordinaria de la manera de vivir del cristiano. Lo que quiero destacar de este último texto que acabo de leer es la gloria de Dios que la iglesia reflejará en el mundo. En Apocalipsis 18:1 encontramos el texto que dice que cuando el cuarto ángel descienda, la tierra toda será llena con la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Su carácter. ¿Y cómo la tierra será llenada con el carácter de Cristo? Cuando cada cristiano, donde esté, pues refleje la gloria de Dios. La gente no va a creer en lo que hablamos, en la doctrina, en la teoría de la doctrina, si primero no ve nuestra vida, si primero no observa que ese evangelio bonito que predicamos funciona en la vida de aquel que predica. Por eso, hoy más que nunca, nosotros como iglesia debemos buscar a Dios. Ese buscar no es un buscar teórico, ese buscar a Dios es un buscar práctico. Tal vez las cosas no funcionan en nuestra vida porque nosotros lo buscamos con el buscar teórico, no con el buscar práctico. ¿Y qué es el buscar práctico? Pues estudiar la Biblia todos los días, aunque no tengas ganas de estudiarla. Orar todos los días, en todo tiempo, vivir en espíritu de oración, relacionando cualquier cosa que hagas con Dios. Y finalmente buscando una persona para discipularla, para traerla a Cristo, para sacarla del mundo del pecado, del dolor y traerla a la paz del Evangelio. Pero querido, cuando haces esas tres cosas, estás andando con Dios, caminando con Él. Y recuérdate que los discípulos caminaron con Jesús y finalmente reflejaron el carácter de Jesús. No hay otra manera de que el carácter de Dios se refleje en nuestra vida. Yendo una vez por semana a la iglesia, cantando, emocionado, escuchando un sermón. No, así nunca el carácter de Dios se va a reflejar en nuestra vida. No es un asunto de pertenecer a un club religioso, es un asunto de vivir el Evangelio en la vida diaria, en la vida práctica. Y tal vez esto sea lo más difícil en la vida del cristiano. Pero Cristo está dispuesto a ayudarnos, a tomarnos de la mano y llevarnos por los caminos de esta vida y a reflejar finalmente su carácter. Que Dios te bendiga.